Un billete de primera clase hacia un futuro de ensueño. Una joven negra brillante a punto de cambiar su vida para siempre. Esa era Amara Jones parada en la puerta. Su corazón latía con una mezcla de emoción y nervios. Pero entre ella y su destino se interponía una azafata llamada Karen Miller. Una mujer cuya sonrisa era tan delgada como sus pacientes y cuya mente estaba nublada por toda una vida de amargos prejuicios. En un acto odioso y humillante, Karen intentaría destrozar el sueño de Amara allí mismo, en el puente de embarque. Lo que ella no sabía es que la madre de Amara estaba a punto de hacer una sola llamada telefónica. Una llamada que desataría una tormenta de karma corporativo tan rápida y devastadora que no solo le costaría a Karen su trabajo, sino que desmantelaría toda su vida. El aire y la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy vibraban con una energía única. Una sinfonía de maletas con ruedas, anuncios confusos y 1000 conversaciones diferentes en una docena de idiomas. Era una orquesta de partidas y llegadas, de infiernos y despedidas. Para Amara Jones, de 19 años, fue la obertura de la actuación más importante de su vida. En su mano sostenía una tarjeta de embarque que parecía más pesada que su endeble papel. Era su boleto dorado, no a una fábrica de chocolate, sino a algo mucho más dulce. Una entrevista de ronda final para la prestigiosa beca de carretera en la Universidad de Oxford. El vuelo era el Global Wings Airflight 104 directo de Nueva York a Londres Heathrow. El número de asiento impreso en tinta negra era 2A, primera clase. Amara respiró profundamente y estudió. El aire reciclado del aeropuerto no logró calmar las frenéticas mariposas en su estómago. Ella estaba a un mundo de distancia de su barrio en Queens, un lugar de amor y comunidad, pero no de privilegios. Este billete, este viaje entero, fue la culminación de años de trabajo incansable. Noches largas pasadas bajo la luz de una lámpara de escritorio, fines de semana sacrificados en el club de debate y en trabajo voluntario, y un promedio tan alto que parecía un error tipográfico. Ella había puesto cada gramo de su ser para ganarse esta oportunidad. Su madre, Brenda, había insistido en el billete de primera clase. Vas a llegar descansada, preparada y sintiéndote como la reina que eres, había dicho Brenda, con su voz firme y con un orgullo que siempre hacía que Amara sintiera que podía conquistar el mundo. Subes a ese avión y eres dueño de ese espacio porque te lo has ganado. Brenda Jones era una fuerza de la naturaleza, una madre soltera que había trabajado duro para ascender desde recepcionista hasta convertirse en la indispensable asistente ejecutiva del CEO de Inevat Corp, un gigante tecnológico con una extensa presencia global. Ella comprendía las reglas tácitas del poder y la presentación, y estaba decidida a que su hija nunca se sintiera pequeña. Amara miró su reflejo en el cristal pulido de una tienda libre de impuestos cerrada. Vio a una mujer joven con ojos brillantes e inteligentes. Su cabello estaba peinado en elegantes trenzas que caían en cascada sobre sus hombros. Llevaba un blazer elegante pero cómodo sobre una blusa sencilla y unos jeans oscuros. Un atuendo que decía estudiante serio sin ser excesivamente formal para un vuelo de larga distancia. Ella parecía, pensó, ella misma. El anuncio previo al embarque para el vuelo 104 de Global Wings cobró vida. Ahora nos gustaría invitar a nuestros pasajeros de primera clase, así como a nuestros miembros Diamond Medallón, a comenzar a embarcar en la puerta B24. Esto fue todo. El corazón de Amara golpeaba contra sus costillas. Se alisó la chaqueta, tiró de su bolso de mano con ruedas detrás de ella y se acercó al podio. Había 2 empleados de la aerolínea en la puerta. Uno de ellos era un joven llamado Mark, con expresión aburrida, que estaba escaneando pasaportes. La otra era una mujer de unos 40 años cuya etiqueta con el nombre decía Karen. Tenía un casco de pelo rubio lacado, rasgos marcados como los de un pájaro y una sonrisa pintada con lápiz labial que no llegaba a sus fríos ojos evaluadores. Ella era la azafata principal y orquestaba el proceso de embarque con un aire de cansada autoridad. Cuando Amara dio un paso adelante, los ojos de Karen la recorrieron desde sus trenzas hasta sus jeans, y un cambio sutil,
casi imperceptible, se produjo en su postura. Su sonrisa se tensó. «Buenas noches», dijo Amara cortésmente, extendiéndole su tarjeta de embarque y su pasaporte. Mark intentó alcanzarlo, pero Karen lo interceptó y le arrebató los documentos de la mano a Amara. «¿Clase primera?», preguntó Karen, con su voz cargada de un tono empalagoso que parecía más una acusación que una pregunta. Ella examinó el billete, dándole vueltas como si buscara algún defecto. «Sí, asiento 2A», confirmó Amara, tratando de mantener firme su voz. La mirada de la mujer le erizaba la piel. Karen miró desde el boleto hacia la cara de Amara. «Bien», dijo ella lentamente, alargando la palabra. Ella golpeó la tarjeta de embarque con una uña larga y cuidada. «¿Y cómo conseguiste ese billete?». Amara parpadeó, sorprendida. «Mi mamá me lo compró». «¿Tu mamá?», repitió Karen, mientras sus ojos hacían otro recorrido lento e insultante por el atuendo de Amara. «Eso es muy amable de su parte». La implicación flotaba espesa y venenosa en el aire. «La gente como tú no debería estar aquí. Esto debe ser un error». O peor. Mark, el otro agente, se movió incómodo. Detrás de Amara empezaron a hacer cola otros pasajeros de primera clase, en su mayoría hombres de negocios blancos y mayores con trajes caros. Uno de ellos, un hombre de unos 60 años y rostro amable, se aclaró la garganta. Las mejillas de Amara ardían con un calor que no tenía nada que ver con la terminal sofocante. Ella conocía esa mirada. Lo había sentido antes en tiendas de lujo, en ciertas aulas, en momentos en que su presencia desafiaba las estrechas expectativas de alguien. Fue el suave e insidioso aguijón del prejuicio. «¿Hay algún problema con mi billete?». Amara preguntó, su voz ahora más firme. Las palabras de su madre resonaron en su mente. «Tú eres dueño de ese espacio». Karen soltó una risa breve y sin humor. «Hemos tenido muchos problemas últimamente. Billetes fraudulentos, estafas con kilometraje. Es sorprendente lo que algunas personas son capaces de hacer para conseguir un asiento que no han pagado». Sus ojos estaban fijos en los de Amara, brillando con un extraño júbilo vengativo. Ella estaba disfrutando esto. «Mi billete no es fraudulento», afirmó Amara bajando la voz y volviéndola fría. «Se compró con tarjeta de crédito, igual que todos los demás. ¿Puedo recuperarlo, por favor? Me gustaría abordar mi vuelo». La franqueza del tono de Amara pareció provocar a Karen. La endeble apariencia del servicio al cliente se quebró. Su sonrisa desapareció por completo, reemplazada por una rígida máscara de autoridad. «Necesitaré verificar esto», declaró Karen, su voz ahora lo suficientemente aguda y fuerte para que los demás pasajeros la escucharan claramente. Ella levantó el billete como si fuera una prueba contaminada. «Tendrás que hacerte a un lado y esperar mientras confirmo el método de pago». «Esperar. El vuelo está embarcando ahora», protestó Amara, con un nudo de pánico apretándose en el pecho. «Esto no puede estar pasando. Puedes ver mi nombre. Amara Jones. Coincide con mi pasaporte. ¿Qué más necesitas verificar?». «Eso lo tengo que decidir yo, señorita». Karen se quebró. Ella se volvió hacia el otro agente. «Mark, maneja el resto de la línea». Luego, con una última mirada triunfante hacia Amara, Karen se dio la vuelta y se alejó del podio, dirigiéndose hacia la entrada del puente de embarque. El billete dorado de Amara todavía estaba apretado entre sus dedos. Ella no solo había interrogado a Amara. Le habían confiscado la llave del futuro, dejándola sola, expuesta y humillada frente a una fila de extraños. La orquesta del aeropuerto se había desvanecido, reemplazada por el silencio ensordecedor de un único acto de odio. Una pared de hielo invisible pareció formarse alrededor de Amara. El puñado de pasajeros que estaban detrás de ella ahora estaban siendo procesados por Mark, quien evitaba firmemente su mirada. Pasaron arrastrando los pies, algunos con la mirada desviada, otros con expresiones de leve curiosidad, uno o dos con un destello de compasión. Nadie dijo una palabra.
Nadie intervino. Para ellos, ella era solo parte de un retraso breve e incómodo. Para Amara, el mundo estaba inclinado sobre su eje. El hombre de negocios de rostro amable que se había aclarado la garganta anteriormente, un hombre llamado señor Peterson, hizo una pausa mientras le entregaba su boleto a Mark. Miró a Amara y luego a la espalda de Karen que se alejaba. Eso parecía un poco innecesario. Le murmuró a Mark, con voz baja pero clara. Mark simplemente se encogió de hombros, con el rostro completamente inexpresivo. Procedimiento estándar en ocasiones. Ella lo solucionará. El señor Peterson le dirigió a Amara una mirada comprensiva antes de continuar por el puente de embarque, dejándola completamente sola. La humillación era una marea caliente que empezaba en su estómago y se extendía por sus extremidades, haciéndolas sentir pesadas e inútiles. Su mente corría. ¿Qué estaba haciendo Karen? Llamar a una compañía de tarjetas de crédito. No tenía sentido. Se emitió el billete y se asignó el asiento. El sistema habría detectado cualquier problema de pago mucho antes de este momento. Esto no era un procedimiento. Se trató de un viaje de poder alimentado por un prejuicio tan evidente que resultaba impresionante. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. El resto de la cabina de primera clase embarcó. La fila prioritaria de clase ejecutiva comenzó a moverse. Pronto llegaría el llamado al embarque general. Cada paso arrastrado, cada cierre de una bolsa era un recordatorio de que el avión se estaba llenando. Y su asiento, el asiento 2A, permaneció vacío mientras su legítimo ocupante se encontraba rehén de la intolerancia de un agente de la puerta. El pánico que había sido un nudo apretado, ahora era un infierno furioso en su pecho. No se trataba solo de un asiento cómodo. El vuelo duró más de 9 horas. Su madre había comprado el billete para poder dormir, estudiar sus apuntes una última vez y llegar a Londres lúcida y preparada. Si perdía este vuelo, perdería la entrevista. No había otros vuelos directos que la llevaran allí a tiempo. Este único acto de malicia podría descarrilar todo por lo que había trabajado desde que era niña, soñando con bibliotecas antiguas y torres góticas. Ella caminó tímidamente de regreso al podio. Mark ahora estaba ocupado escaneando las tarjetas de embarque de una familia con niños pequeños. Disculpe, dijo Amara, con la voz ligeramente temblorosa a pesar de sus mejores esfuerzos. ¿Podrías decirme a dónde fue? ¿Cuánto tiempo tardará esto? Mark levantó la mirada. Su expresión era una mezcla de fastidio e incomodidad. Mira, es la azafata principal. Probablemente esté en el avión con el capitán ahora mismo verificando cosas. Solo tienes que esperar. ¿Esperar qué? La voz de Amara se elevó y la desesperación agudizó su tono. Para que ella decida que soy digno de mi propio boleto. El vuelo va a salir. Por favor, baje la voz, señorita, dijo Mark, cambiando su tono a uno de advertencia oficial. Lágrimas de frustración y rabia pincharon los ojos de Amara. Ella no lloraría. Ella no les daría la satisfacción de verla romperse. Pensó de nuevo en su madre. ¿Qué haría Brenda? Brenda no se quedaría ahí parada esperando pasivamente que la injusticia se resolviera por sí sola. Brenda pelearía. Amara miró hacia abajo por el puente de embarque. Ella podía ver la puerta abierta del avión. Karen no estaba a la vista. Probablemente había desaparecido en la cocina del avión, probablemente riéndose de ello con los otros miembros de la tripulación, sosteniendo el boleto de Amara como un trofeo. Y luego el giro brutal final del cuchillo. Karen reapareció desde el puente de embarque. Ella no caminó hacia Amara, sino hacia el centro del área de la puerta. Ella levantó un pequeño micrófono. Su voz, amplificada y escalofriantemente tranquila, resonó por toda la sala de espera. Damas y caballeros, un anuncio final de embarque para el vuelo 104 de Global Wings con destino a Londres Heathrow. Tenemos un asiento restante en nuestra cabina de primera clase, el asiento 2A, que quedó disponible debido a una cancelación de último momento. Un jadeo colectivo recorrió el cuerpo de Amara.
Fue como si le hubieran sacado el aire de los pulmones. Cancelación. Ella estaba parada justo aquí. Karen continuó, con una sonrisa satisfecha y depredadora en sus labios mientras sus ojos encontraban a Amara entre la multitud. Nos complace ofrecer una mejora a uno de nuestros miembros con medallón de diamante. ¿Podría el pasajero Thomas Richards acercarse al podio? Un hombre en la fila de clase ejecutiva miró hacia arriba, sorprendido y encantado. Ese soy yo. Esto fue una pesadilla. Una película de terror surrealista en cámara lenta donde ella era la única que conocía el guión. Karen no había estado verificando el boleto. Ella había estado ideando una forma de dárselo a otra persona. Miró a Amara Jones, una joven negra, y decidió que no era creíble, que no era digna. Ella la había borrado. Mientras el extasiado Meister Richard corría hacia el escritorio, Karen tomó la tarjeta de embarque original de Amara y con un gesto teatral la rompió limpiamente por la mitad. Ella dejó caer los 2 trozos en el contenedor que estaba a su lado. El sonido del papel al rasgarse fue tan fuerte como un disparo en los oídos de Amara. Fue una declaración de victoria. El hielo alrededor de Amara se hizo añicos, reemplazado por una furia candente. Ya no se trataba solo de prejuicios. Esto fue un robo. Esto fue un ataque a su futuro. Ella avanzó con paso decidido, pasando junto a los espectadores atónitos, y se plantó directamente frente al podio. Su voz, cuando salió, ya no era suplicante. Fue un gruñido bajo y peligroso. ¿Qué acabas de hacer? Karen la miró, fingiendo sorpresa. Disculpe, ¿tiene alguna pregunta? El embarque general comenzará en un momento. Rompiste mi tarjeta de embarque, dijo Amara con la voz temblorosa de rabia. Me regalaste mi asiento. Me llamo Amara Jones. Mi asiento era el 2A. Lo sabes. El rostro de Karen se endureció. El acto había terminado. El billete fue marcado en nuestro sistema como fraudulento. El asiento fue liberado. Fin de la historia. Ahora tendré que pedirle que se aleje del área de embarque o me veré obligado a llamar a la seguridad del aeropuerto. Eres un mentiroso, espetó Amara. Las palabras sabían a ácido. ¿Seguridad? Karen gritó con voz aguda. Se rompió el maldito. Las lágrimas que tanto había luchado por contener ahora corrían por su rostro. No son lágrimas de tristeza, sino de rabia pura y sin diluir. Su sueño se disolvía ante sus ojos, destruido por la crueldad casual de una mujer uniformada. Su cuerpo temblaba, una mezcla caótica de adrenalina y desesperación. Ella se alejó del escritorio y buscó a tientas su teléfono en su bolso. Sus manos temblaban tanto que apenas podía abrirla. Solo había una persona a la que podía llamar, una persona que podía comprender el nudo enredado de injusticia, racismo y poder corporativo en juego. Ella encontró el contacto y presionó el botón. Cuando el teléfono comenzó a sonar, a miles de kilómetros de distancia, en un mundo diferente, ella susurró la única palabra que era al mismo tiempo una súplica y una promesa de retribución. Mamá. Brenda Jones estaba en medio de la revisión de un informe logístico trimestral en su oficina en casa. Su espacio de trabajo era un testimonio de su personalidad. Meticulosamente organizado, eficiente e irradiaba un poder silencioso. En su escritorio, al lado de un elegante monitor de alta gama que mostraba complejas hojas de cálculo, había una única fotografía enmarcada de una radiante Amara con su birrete y toga de graduación de la escuela secundaria. Era la pieza central de su universo. Cuando su teléfono vibró con una llamada entrante de mi estrella, Amara, el rostro de Brenda se suavizó instantáneamente. Ella sonrió, imaginando a Amara acomodándose en su asiento de primera clase, tal vez ya bebiendo un jugo de naranja y sintiendo la emoción de la aventura que la esperaba. Hola, nena, respondió ella con voz cálida y alegre. ¿No deberías tener el teléfono en modo avión ya? No te metas en líos con los auxiliares de vuelo antes de despegar. El sonido que llegó a través del receptor no era la charla excitada que ella esperaba. Fue un sollozo ahogado,
Una bocanada desesperada de aire que hizo que todas las alarmas maternas en el cuerpo de Brenda gritaran en máxima alerta. Amara, Amara, ¿qué pasa? Háblame. Mamá. La voz de Amara era un susurro entrecortado, fracturado por las lágrimas y la furia. Ellos no me dejan subir al avión. Brenda se sentó erguida en su silla. La hoja de cálculo, el informe, el mundo entero fuera de la voz de su hija desapareció. ¿De qué estás hablando? ¿Perdiste el vuelo? No, estoy aquí en la puerta. Hay una mujer, una azafata llamada Karen. Ella tomó mi boleto, mamá. Ella dijo que era fraudulento. La mente de Brenda, entrenada para procesar información e identificar problemas con la velocidad del rayo, comenzó a trabajar. ¿Fraudulento? Eso es imposible. Lo compré yo mismo con el AMX corporativo. No hay fraude. Ponla al teléfono. No puedo, gritó Amara, y la historia salió a borbotones en un torrente de dolor y humillación. Las preguntas condescendientes, la acusación pública, la confiscación de su boleto y el increíble acto final de romperlo por la mitad y regalar su asiento. Ella llamó a seguridad para que viniera conmigo. Mamá. Dijo que me iba a sacar de la puerta. No sé qué hacer. El vuelo va a salir en mi entrevista. Brenda escuchó. Su expresión se transformó de preocupación a una furia fría y cristalina. La calidez de sus ojos se congeló, reemplazada por el brillo acerado de un guerrero preparándose para la batalla. Ella reconoció el patrón instantáneamente. Era el mismo prejuicio feo contra el cual había luchado toda su vida en salas de juntas y en oficinas de esquina. Las formas sutiles y no tan sutiles en que el mundo intentó decirles a las mujeres negras que no pertenecían. Y esto le estaba pasando a su hijo. Habían elegido al niño equivocado y a la madre equivocada. Amara, escúchame con mucha atención, dijo Brenda. Su voz ahora carecía de cualquier emoción salvo por una calma absoluta y escalofriante. Era la voz que usaba cuando estaba en juego un acuerdo multimillonario. La voz que hizo que los directores ejecutivos se detuvieran y escucharan. Deja de llorar. Quiero que respires hondo. ¿Me oyes? Amara sollozó en el otro extremo. Sí, bien. Quiero que busques un sitio donde puedas sentarte desde donde puedas ver la puerta. No hables con nadie. No discutas con ellos. Solo siéntate y vigila esa puerta. No te muevas. ¿Entiendes? Pero mamá, el vuelo. Yo me encargaré del vuelo, dijo Brenda, con un tono que no dejaba lugar a dudas. No era una garantía. Era un hecho. ¿Cuál era la aerolínea? Global Wings Air, dijo Amara. Global Wings Air, repitió Brenda, escribiendo el nombre en la barra de búsqueda de su computadora. Y el nombre de la azafata es Karen. Karen Miller. Estaba en su etiqueta. Karen Miller. Puerta B24. JFK a Heathrow. Brenda recitó sus dedos volando sobre el teclado. Vale, cariño. Estoy en ello. Siéntate tranquila y espera mi llamada. Te quiero. Yo también te quiero, mamá, susurró Amara. Brenda colgó. Por un instante, cerró los ojos y dejó que la furia protectora la invadiera. Habían hecho llorar a su hija. La habían humillado. Habían amenazado su futuro. Una fría promesa se formó en su corazón. Para cuando terminara, el nombre de Karen Miller sería una advertencia en el manual del empleado de Global Wings Air. Pero la emoción era un lujo. La acción, una necesidad. Su mente ya iba 3 pasos por delante. Llamar a la línea de atención al cliente era una tarea inútil. Se perdería en un laberinto de menús automatizados y agentes comprensivos pero impotentes. No se resuelve un problema desde abajo. Se resuelve de arriba a abajo. Su empresa, Inevat Corp., era una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Tenían miles de empleados que volaban millones de millas cada mes. Su cuenta de viajes corporativos era un río de oro para cualquier aerolínea con la que decidieran asociarse. Durante los últimos 3 años, esa aerolínea había sido Global Wings Air.
Brenda abrió su base de datos segura de contactos corporativos. No buscó atención al cliente. Escribió Global Windsor. Una lista de nombres llenó la pantalla. Pasó de largo por los gerentes de cuenta y los representantes de ventas hasta que encontró el nombre que buscaba. Para Robert Sterling, vicepresidente de cuentas corporativas. Su línea directa de oficina y su número de celular personal figuraban allí mismo. Era el hombre cuya bonificación multimillonaria estaba directamente vinculada a mantener el negocio de Inevat Corp. Brenda lo había visto 2 veces en eventos corporativos. Era un hombre que entendía el lenguaje del dinero y el poder. Cogió el teléfono y marcó su celular personal. Era bastante tarde, pero sabía que respondería una llamada procedente de un número de alto nivel de Inevat Corp. Contestó al segundo timbre, con una voz profesional y suave. Robert Sterling. Brenda respiró lenta y pausadamente. Se acabó el tiempo de las emociones. Era hora de trabajar. Señor Sterling, le habla Brenda Jones. Soy la asistente ejecutiva de Michael Vance en Inevat Corp. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea mientras la mente de Robert asimilaba al instante la importancia del nombre. Michael Vance era el director ejecutivo. Brenda Jones era su guardiana, una mujer con un inmenso poder institucional. Señorita Jones. La voz de Robert ahora era más cálida, más atenta. Por supuesto, un placer saber de él. Tú. ¿Qué puedo hacer por ti esta noche? Espero que no haya ningún problema. Oh, hay un problema, Robert, dijo Brenda con la voz tan tranquila y nítida como un cristal. Uno muy importante, y está a punto de tener un impacto directo en la cuenta de viajes anual de 8 cifras de Inevat Corp. Con tu aerolínea. El silencio al otro lado de la línea era profundo. Brenda casi podía oír los engranajes girando en la cabeza de Robert Sterling. El rápido cálculo del riesgo, el horror incipiente de una crisis en ciernes. Una cuenta de 8 cifras no era solo un cliente. Era la piedra angular de toda su división. Perderla sería una catástrofe profesional. Señorita Jones. Brenda, balbuceó, mientras su elegante fachada corporativa se agrietaba. Por favor, dime qué ha pasado. Seguro que podemos solucionarlo de inmediato. Brenda dejó que el silencio se prolongara un instante más, dejando que el peso de sus palabras se hiciera sentir plenamente. No era una madre histérica. Era una poderosa figura corporativa, y estaba aprovechando ese poder con precisión quirúrgica. Mi hija Amara. John se encuentra actualmente en la Terminal 4 del aeropuerto JFK, Puerta B24, comenzó Brenda, con un tono objetivo y sin histeria, lo que solo lo hacía más amenazante. Tenía previsto viajar en su vuelo 104 a Londres, en el asiento 2A. Viaja al Reino Unido para su entrevista final para la beca de viaje. Una oportunidad que seguro que apreciará y que es muy importante. Por supuesto. Absolutamente, dijo Robert rápidamente. Su azafata principal en esa puerta, una mujer llamada Karen Miller, le negó el embarque. Acusó a mi hija, una estudiante de honor de 19 años, de llevar un billete fraudulento. Un billete, debo añadir, comprado con nuestra tarjeta American Express corporativa, la misma que usábamos para reservar decenas de miles de vuelos con usted al año. Escuchó una fuerte inhalación por parte de Robert. Luego, la señorita Miller confiscó la tarjeta de embarque y el pasaporte de mi hija delante de una multitud de personas. Brenda continuó, su voz como hielo. Después de hacer esperar a mi hija y causarle una inmensa humillación pública, anunció en la puerta que el asiento 2A estaba disponible, se lo cedió a otro pasajero y rompió la tarjeta de embarque de mi hija. Luego amenazó con llamar a seguridad cuando mi hija, comprensiblemente, se opuso. Mientras hablamos, el vuelo 104 se prepara para partir con mi hija en tierra y su futuro en peligro debido al comportamiento poco profesional, discriminatorio y francamente repugnante de su empleado. Cada palabra fue un golpe de martillo. Discriminatorio, poco profesional, repugnante. Estas fueron palabras clave en el mundo corporativo. Palabras que deletreaban demandas,
pesadillas de relaciones públicas y pérdida de ingresos. Me he quedado sin palabras, señorita Jones. Robert finalmente logró decirlo, con voz tensa. Esto es completamente inaceptable. Esto va en contra de todas las políticas y de todos los estándares de servicio que tenemos en Global Windsor. Lamento muchísimo la angustia que esto le ha causado a usted y a su hija. Lo siento, Robert. Una solución es lo que necesito, dijo Brenda fríamente. Inebat Corp tiene una política de tolerancia cero para este tipo de comportamiento por parte de nuestros socios. Nuestra revisión anual del contrato con Global Winds será en 2 meses. Le aconsejaré al señor Vance que comience a aceptar propuestas de sus competidores mañana por la mañana. Estoy seguro de que Delta United estarían encantados de contar con nuestro negocio. Ese fue el disparo mortal, la amenaza explícita, la transformación de una queja de servicio al cliente en una crisis corporativa en toda regla. No, por favor. Eso no será necesario. Robert dijo, con pánico manifiesto, coloreando ahora su voz. Brenda, te doy mi palabra. Arreglaré esto ahora mismo. ¿Cuál es el estado del vuelo? Brenda miró el rastreador en vivo que había aparecido en su pantalla. El embarque está completo. El puente de embarque todavía está conectado, pero es probable que las puertas estén cerradas. No por mucho tiempo, prometió Robert. No cuelgue. Estoy conectando al gerente de la estación JFK en este momento. Permanecerás en la línea conmigo hasta que tu hija esté en ese avión. Brenda escuchó una serie de clics y luego la voz agobiada y ligeramente molesta de una mujer. Rodríguez. ¿Es ella Silvia Rodríguez, gerente de la estación JFK? La voz de Robert ya no sonaba asustada. Fue un estruendo, el sonido de un jefe a punto de desatar el infierno sobre un subordinado. Sí, ella es Silvia. ¿Quién es? Este es Robert Sterling, vicepresidente de cuentas corporativas. Estoy en línea con Brenda Jones de Inebat Corp, nuestro cliente corporativo más grande en América del Norte, y usted tiene un incendio de 5 alarmas en la puerta B24 que va a apagar de inmediato. El tono del jefe de estación cambió instantáneamente de molesto a alarmado. Señor Sterling, no tenía conocimiento de ningún problema. Bueno, ahora lo eres, ladró Robert. Vuelo 104 a Heathrow. Hay una pasajera llamada Amara Jones, con boleto en el asiento 2A de primera clase, a quien la azafata principal, Karen Miller, le negó el embarque. Me dijeron que la señorita Miller acusó a la pasajera de fraude, la humilló y le regaló su asiento. ¿Algo de esto te suena familiar? ¿Silvia? Se escuchó un sonido frenético de escritura. Un momento, señor. Joan. Veo la reserva original y veo una nota aquí de la puerta. Asiento 2A liberado. Pasajero no presentado. Eso no puede ser correcto, ella no es una ausente. Robert. Ella está parada en tu puerta. Su empleado rompió su boleto. Ahora, esto es lo que vas a hacer. Vas a llamar por radio y le vas a decir al capitán del vuelo 104 que retenga ese avión en la puerta. No dejarás que ese avión te empuje hacia atrás. Luego caminarás hasta la puerta B24. Vas a encontrar a la señorita Miller. Vas a encontrar a la señorita Jones. Y vas a arreglar esto. Amara Jones estará en ese vuelo en su asiento asignado y lo hará con la disculpa más profunda que esta aerolínea haya emitido jamás. ¿Está claro como el agua? Sí, señor Sterling. ¿Claro? Silvia Rodríguez dijo con la voz entrecortada por el estrés. Y Silvia, añadió Robert, bajando la voz hasta convertirse en un susurro mortalmente serio. Descubra exactamente qué pasó. Quiero un informe completo en mi escritorio en 1 hora. El empleo de las personas implicadas depende de ello. Ahora vete. Brenda escuchó y una sombría satisfacción se apoderó de ella. Los engranajes del poder estaban girando. El peso colosal de la maquinaria corporativa ahora estaba moviéndose. Todos apuntaban a una puerta, a un vuelo y a una azafata demasiado entusiasta llamada Karen Miller. Brenda, ¿sigues ahí?
Robert preguntó, su voz volviendo a un tono más conciliador. Estoy aquí, Robert, dijo. Lo siento muchísimo. La jefa de estación está de camino. Ella encontrará a su hija y la acompañará personalmente hasta el avión. Por favor, llama a Mara y dile que busque a una mujer llamada Silvia Rodríguez. Ella se encargará de todo. Yo lo haré, dijo Brenda. Y Robert, gracias por tu pronta atención a este asunto. El placer es todo nuestro, Brenda, dijo con un alivio palpable en la voz. Valoramos tu preferencia más de lo que crees. Sé exactamente cuánto la valoras, Robert, respondió Brenda en voz baja y colgó. Inmediatamente marcó a Amara. Su hija contestó al primer timbre. Mamá, ¿qué pasa? Una mujer llamada Silvia Rodríguez, la gerente de la estación, viene a buscarte ahora mismo, dijo Brenda con voz cálida de nuevo. Ella lo arreglará todo, mi niña. Tú te subirás a ese avión. Silvia Rodríguez se movió por la terminal como un frente de tormenta. Como gerente de mayor rango en funciones en JFK para Global Wings Air, estaba acostumbrada a manejar el caos, los retrasos debido al clima, los problemas mecánicos y los pasajeros retrasados. Pero una llamada de un vicepresidente furioso que tenía al otro lado de la línea a su mayor cliente corporativo era un huracán de categoría 5 que ella nunca había enfrentado. Su carrera pasaba ante sus ojos. Ella habló por su walkie-talkie mientras caminaba rápidamente hacia el vestíbulo B. A todas las estaciones, aquí Rodríguez. Retener el vuelo 104 en la puerta B24. Repito, no retraséis el vuelo 104. La puerta no está cerrada. Esperando un pasajero. La voz del piloto respondió con un crujido, teñida de confusión. Torre, aquí Global 104. Estamos completamente a bordo y preparados. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Espere, capitán. Silvia respondió bruscamente, sin interrumpir su paso. Control gerencial. Llegó a la puerta B24. Su rostro era una máscara sombría. Ahora el área estaba prácticamente vacía, salvo por unos pocos rezagados y los agentes de la puerta que ordenaban. Ella lo vio primero. Mark, el agente más joven, parecía nervioso. Y entonces la vio a ella, Karen Miller, parada cerca del podio, luciendo insufriblemente satisfecha de sí misma, bebiendo de una botella de agua. Y frente a ellos, sentada sola en una fila de sillas vacías, estaba una joven negra con las mejillas surcadas de lágrimas, agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas. No hizo falta ser un genio para reconstruir la escena. Karen, Mark, mi oficina ahora. La voz de Silvia cortó el silencioso zumbido de la zona de la puerta. Ella no gritó, pero la orden fue absoluta. Karen Miller se giró y su expresión de satisfacción se transformó rápidamente en una de confusión. Silvia, ¿qué pasa? Estamos todos envueltos aquí. El vuelo está listo para partir. El vuelo no va a ninguna parte, dijo Silvia, con la mirada fija en Karen. Y tú y yo tenemos un problema serio. ¿Dónde está el pasajero del asiento 2A? Karen hizo un gesto de desdén con su botella de agua hacia Amara. Oh, ella. Yo lo manejé, el billete era un fraude. No se presentó, por lo que actualicé uno de nuestros medallones de diamantes. Ideal para fidelizar clientes. Ella sonrió, esperando elogios. Silvia sintió una oleada de náuseas. Esto fue peor de lo que ella imaginaba. La mujer se jactaba de ello. ¿Qué hiciste? La voz de Silvia era peligrosamente baja. Antes de que Karen pudiera responder, Silvia se giró y caminó directamente hacia Amara, suavizándose por completo. ¿Eres Amara Jones? Amara miró hacia arriba, con los ojos abiertos y cautelosos. Ella asintió. Sí. Mi nombre es Silvia Rodríguez. Soy el gerente de estación de Global Wings Air. En nombre de toda la aerolínea y desde el fondo de mi corazón, lamento profundamente lo que acaba de experimentar. La disculpa fue sincera, urgente y llena de la gravedad del desastre que estaba tratando de contener.
Acabo de hablar por teléfono con nuestro vicepresidente corporativo, que estaba hablando con tu madre, continuó Silvia. Ha ocurrido un error catastrófico y estoy aquí para solucionarlo. Tomarás tu vuelo. Por favor, acompáñame. Un destello de esperanza, el primero que había sentido en lo que parecía una vida entera, se encendió en el pecho de Amara. Ella se puso de pie, sintiendo sus piernas temblorosas. Silvia se volvió hacia sus dos empleados. Karen se quedó mirando fijamente, con la boca ligeramente abierta y el color desapareciendo de su rostro. La mención de un vicepresidente y de la madre de Amara en la misma frase claramente había hecho saltar las alarmas. Mark parecía querer que el suelo se lo tragara entero. Karen, dijo Silvia con voz dura como el granito. Me dijiste que el asiento fue liberado debido a un boleto fraudulento. Quisiera saber sobre qué base tomó esa determinación. Karen balbuceó y su arrogancia flaqueó. Bueno, yo el sistema. Ella no lo parecía. Simplemente me pareció sospechoso. Mi instinto me decía que algo no andaba bien. ¿Tu instinto? Silvia repitió las palabras con total incredulidad. Le negaste el embarque a una pasajera de primera clase que había pagado. La humillaste en público y le cediste su asiento siguiendo tu instinto. ¿Pasaste la tarjeta de crédito? ¿Revisaste el PNR para ver si hay notas de reservas? ¿Seguiste algún procedimiento? Estaba protegiendo los activos de la empresa, insistió Karen, con la voz cada vez más estridente. No podemos dejar que cualquiera entre en primera clase. El trasfondo racial era tan denso y obvio que resultaba asfixiante. ¿Alguien? El rostro de Silvia era una nube de tormenta. La única persona a la que protegías era a tus propios prejuicios, dijo Silvia, bajando la voz hasta convertirse en un susurro furioso. El boleto fue comprado por Inevet Corp. ¿Sabes quiénes son? ¿Karen? Son nuestro cliente más grande. La asistente ejecutiva de su director general es la madre de esta joven. El vicepresidente de nuestra aerolínea acaba de hablar por teléfono con ella. No acabas de insultar a un pasajero. Has puesto en peligro un contrato de $100 millones al año. La cara de Karen Miller se puso completamente blanca. La botella de agua se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. La magnitud total de su error de cálculo, la aterradora magnitud de su equivocación, se derrumbaban sobre ella. Ella había iniciado una pelea con un soldado de infantería, sin darse cuenta de que contaba con el apoyo de todo el ejército. Ahora, ordenó Silvia, volviéndose hacia Mark. Llame por radio. Dígale al sobrecargo de primera clase que tiene un pasajero en el asiento 2A y que el señor Thomas Richards debe ser trasladado de inmediato a su asiento original de clase ejecutiva. Disculpe la confusión. Mark obedeció apresuradamente, con manos temblorosas al agarrar el walkie-talkie. Silvia volvió entonces toda su atención a Karen. Su rostro era frío, su mirada despiadada. Entrégueme su identificación de la aerolínea y sus credenciales de tripulación ahora mismo. Karen la miró horrorizada. ¿Qué? Silvia, fue un error, un malentendido. Esto no fue un malentendido. La corrigió Silvia, con la voz firme. Esto fue un abuso deliberado de su autoridad. Queda suspendida, con efecto inmediato, a la espera de una investigación completa. No debe pisar este ni ningún otro avión de Global Wings. Entregue su identificación. Con mano temblorosa, Karen desenganchó la identificación de su uniforme. Todo su cuerpo temblaba. La tarjeta de plástico que representaba su carrera, su identidad, su pequeño rayo de poder. Ahora se le exigía que se hiciera cargo de todo el mundo, delante de la misma chica a la que había intentado abusar. Silvia tomó la identificación sin decir palabra y se la guardó en el bolsillo. Luego se volvió hacia Amara, con una expresión cálida y de disculpa. Amara, déjame acompañarte personalmente al avión. No, no pasa nada, dijo Amara en voz baja, sin alterarse. Puedo soportarlo. Mientras Silvia conducía a una atónita Amara hacia la pasarela, pasaron junto a Karen Miller. Karen se quedó paralizada,
una estatua de pura humillación, con el rostro convertido en una máscara de incredulidad y ruina. Su reinado como la tirana insignificante de la puerta B24 había terminado. El karma rápido y brutal que nunca había visto venir acababa de llegar, y era solo el principio. Bajar por la pasarela fue una experiencia surrealista para Amara. El estrecho pasillo, que minutos antes parecía una barrera infranqueable, ahora se sentía como el camino de la victoria. Silvia Rodríguez caminaba a su lado, irradiando un aura de autoridad y disculpa. Cuando llegaron a la puerta del avión, el sobrecargo, un hombre con expresión preocupada, las esperaba. Señorita Rodríguez, nos han informado. El señor Richards ha vuelto a su asiento original. El asiento 2A está listo para la señorita Jones. Gracias, David, dijo Silvia. Luego se volvió hacia Amara, con los ojos llenos de genuino remordimiento. De nuevo, Amara, no puedo disculparme lo suficiente. Si necesitas algo durante este vuelo, lo que sea, avísale a David y nos encargaremos de ello. Todo el sistema de entretenimiento a bordo es gratuito, por supuesto, y hemos añadido 100.000 millas de bonificación a tu cuenta como un pequeño detalle. Amara simplemente asintió, demasiado abrumada para hablar. Cruzó el umbral hacia la silenciosa cabina de primera clase. Era su primera vez en un espacio tan lujoso. Los pocos pasajeros que ya estaban sentados levantaron la vista. Vio al señor Peterson, el amable hombre de negocios que le dedicó una pequeña sonrisa de aliento y un gesto de asentimiento, como diciendo, me alegra que hayas llegado. El hombre que había estado brevemente en su asiento, el señor Richards, parecía nervioso, pero evitó su mirada. David, el sobrecargo, la acompañó a su asiento. Bienvenida a bordo, señorita Jones. ¿Puedo ofrecerle una bebida antes de la salida? Zumo de naranja, champán. Solo agua, por favor, susurró, hundiéndose en el lujoso cuero del asiento 2A. Al acomodarse, pudo ver a través de la puerta abierta del avión la zona de embarque. Vio a Silvia Rodríguez hablando con Mark, quien asentía vigorosamente, y vio a Karen Miller. Karen ya no era la figura orgullosa y autoritaria de antes. Estaba encorvada, con los hombros hundidos. Su uniforme, antaño símbolo de poder, ahora parecía un disfraz que ya no tenía derecho a usar. Mientras Amara observaba, otro funcionario del aeropuerto, esta vez con uniforme de seguridad, se acercó a Karen. Le habló brevemente y luego le hizo un gesto para que lo siguiera. La escoltaba lejos de la puerta, lejos del avión, lejos de la carrera que acababa de incinerar espectacularmente. Karen miró una última vez hacia el avión. Por un instante fugaz, sus ojos se encontraron con los de Amaras. Ya no había ira en la mirada de Karen. Solo había una conmoción vacía y desolada, la mirada de alguien cuyo mundo se había derrumbado en el espacio de 10 minutos. Luego se dio la vuelta y desapareció. La puerta del avión se cerró con un satisfactorio golpe final. Los motores empezaron a silbar y pronto el avión retrocedió. Amara apoyó la cabeza contra la fría ventana, observando cómo las luces del JFK se encogían mientras rodaban hacia la pista. Había ganado. Su madre había ganado. Se había hecho justicia, rápida y decisiva. Las lágrimas que asomaron a sus ojos no eran de rabia ni humillación, sino de un alivio abrumador. Sacó su teléfono, se conectó al nuevo Wi-Fi gratuito y le envió un simple mensaje a su madre. Estoy en el avión, en mi asiento. Gracias, mamá. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. La respuesta llegó casi al instante. El mundo intentó derribarte hoy, pequeña, y tú lo estás sobrevolando. Te quiero. Ahora ve a buscar esa beca. De vuelta en la puerta de embarque, el karma para Karen Miller apenas comenzaba su brutal descenso. Ser escoltada desde la puerta fue el primer corte público. La larga y silenciosa caminata con el agente de seguridad hasta la oficina de Silvia Rodríguez fue el sangrando. Dentro de la pequeña y estéril oficina, Silvia estaba sentada tras su escritorio,
con la identificación confiscada justo delante de ella. Robert Sterling estaba en el altavoz. Su voz era un murmullo bajo y frío. Karen Miller, comenzó Sylvia formalmente. Como ya comentamos en la puerta de embarque, está suspendida sin goce de sueldo con efecto inmediato. Una investigación completa de recursos humanos comenzará mañana a las 9 de la mañana. Se espera que esté disponible para ello. Fue una decisión de criterio, suplicó Karen con la voz quebrada. Tengo un historial impecable de 22 años con esta aerolínea. Tu historial ya no lo es, Karen. La voz de Robert Sterling interrumpió el altavoz, haciéndola sobresaltar. Ahora tiene una mancha negra permanente e inamovible de mala conducta grave, discriminación deliberada y de haber provocado una crisis de clase a con nuestro socio corporativo más valioso. No tomó una decisión de criterio. Cometió un error que puso fin a su carrera basándose en lo que solo puedo suponer que es una intolerancia profunda. Eso no es cierto, exclamó. Trato a todos mis pasajeros por igual. ¿Tú? La desafió Robert. ¿Acusan habitualmente a empresarios blancos con traje de llevar billetes fraudulentos? ¿Confiscan sus tarjetas de embarque y regalan sus asientos basándose en una corazonada? ¿O reservan ese trato especial para las jóvenes negras que consideran que no tienen el aspecto adecuado? La investigación incluirá una revisión de todas las quejas de pasajeros presentadas en su contra durante los últimos 5 años. Me pregunto qué patrones encontraremos. El rostro de Karen se ensombreció. Había habido otras quejas, un comentario sarcástico por aquí, un gesto despectivo por allá, pequeñas agresiones que siempre se salían con la suya. Nunca imaginó que algún día se recopilarían en un expediente en su contra. Además, continuó Robert con voz absolutamente despiadada. El señor Peterson, otro pasajero de primera clase en el asiento 4B, ya envió un correo electrónico a nuestra oficina corporativa detallando el incidente que presenció. Describió su comportamiento como atroz y abiertamente racista. Será testigo en nuestra investigación. El joven al que ascendió de categoría, el señor Richards, también presentó una queja por la situación embarazosa en la que lo puso. Usted no. Tenían una base sólida. Los muros se cerraban sobre ellos. Todas las vías de defensa estaban siendo desmanteladas sistemáticamente. ¿Y ahora qué? Susurró Karen, temblando por completo. Ahora vete a casa, dijo Sylvia con el rostro impasible. Se le ha revocado el acceso a todas las propiedades y sistemas de la empresa. Recursos Humanos se pondrá en contacto con usted. No intente contactar con ningún otro empleado de Global Wings. Un acompañante le acompañará fuera de la terminal. Fue el equivalente corporativo de una ejecución. Despojada de sus credenciales, de su dignidad y de su trabajo, Karen Miller fue expulsada de la oficina. Mientras caminaba por la ahora bulliciosa terminal, ya no era una figura de autoridad. Ella era solo una mujer con un uniforme que nunca volvería a usar. Su rostro estaba pálido y cubierto de lágrimas. Un fantasma en el aeropuerto que una vez fue su reino. Lo difícil, pensó, ya había pasado. Ella estaba equivocada. El karma apenas estaba comenzando. Para Amara, el vuelo a Londres fue transformador. Liberada del trauma de la puerta, se permitió hundirse en el lujo tranquilo que su madre había deseado para ella. Durmió 6 horas seguidas en la cama, un sueño profundo y reparador. Cuando despertó, comió una comida deliciosa, repasó sus notas una última vez y aterrizó en Heathrow, sintiéndose renovada, centrada e imbuida de un nuevo e inquebrantable sentido de autoestima. El mundo le había lanzado sus peores prejuicios, y con la ayuda de su madre, los había enfrentado y había vencido. Su entrevista en Oxford fue menos un interrogatorio y más una conversación. Habló con pasión sobre sus estudios, con inteligencia sobre asuntos globales y cuando uno de los panelistas le pidió que describiera un desafío reciente que había superado, hizo una pausa. Luego, sin mencionar nombres ni aerolíneas,
Les contó una historia sobre cómo se enfrentó a una barrera inesperada e injusta y cómo eso había reforzado su creencia en luchar por el lugar que le corresponde en el mundo. Su respuesta fue recibida con asentimientos pensativos e impresionados. 2 semanas después, recibió un sobre grueso con membrete de la Universidad de Oxford. Ella lo había hecho. Ella era una estudiosa de la carretera. Su historia, en una versión corporativa desinfectada, se convirtió en un caso de estudio para Global WindSer. Revisaron su capacitación sobre diversidad e inclusión, convirtiendo el incidente de Amara Jones en un módulo obligatorio para todos los empleados que tratan con clientes. La aerolínea envió una disculpa formal por escrito a la familia Jones junto con un importante vale de viaje que Brenda y Amara donaron rápidamente al United Negro College Fund. Nunca más quisieron volar con ellos. Ante la silenciosa insistencia de Brenda, Inevat Corp transfirió el 30% de su contrato de viajes a un competidor como señal tangible de su descontento. Una multa de $30 millones por las acciones de Karen Miller. Para Karen, sin embargo, el aterrizaje no fue tan suave. La caída fue una espiral vertiginosa y aterradora hacia una vida que ya no reconocía. La investigación de recursos humanos fue una formalidad. Con el testimonio de Amara proporcionado por Brenda, el señor Peterson, el señor Richards, el agente Mark DeGate, quien dijo la verdad para salvar su propio trabajo, y la revisión condenatoria de sus quejas pasadas. Fue despedida oficialmente con causa justificada dentro de las 48 horas. La carta era fría y clínica. Sin indemnización por despido, sin extensión de beneficios, solo un último cheque de pago. Su identidad estaba indisolublemente ligada a su trabajo. Durante 22 años fue Karen Miller, azafata de vuelo internacional. Le dio estatus. La hizo sentir importante. Cuando les contó a las personas lo que hizo, quedaron impresionados. Ahora ella era solo Karen, desempleada. Intentó postularse a otras aerolíneas importantes, pero la industria de la aviación es un mundo pequeño e insular. La historia del agente que le costó una fortuna a Global Wings y fue despedido por discriminación se extendió como un reguero de pólvora. Nadie la tocaría. Ella fue incluida en la lista negra. Su situación financiera, ya precaria, se derrumbó. Había vivido un poco más allá de sus posibilidades durante años, financiando un estilo de vida de comodidad suburbana con tarjetas de crédito y un préstamo con garantía hipotecaria. Su trabajo, con sus beneficios de viaje y salario estable, era lo único que evitaba que el castillo de naipes se derrumbara. Sin ella, los pagos de intereses se volvían insuperables. Comenzaron las llamadas de cobro. Primero, recordatorios corteses, luego demandas insistentes, y finalmente, amenazas agresivas. 6 meses después de que rompió el boleto de Amara, un cartel de "Se vende" fue clavado en su jardín delantero. La vergüenza era una presencia física, una compañera constante. Sus vecinos, que antes la saludaban con la mano, ahora le ofrecían sonrisas tensas y pésimas y se apresuraban a irse. Sus amigos, muchos de los cuales eran compañeros de trabajo de la aerolínea, se distanciaron. Su problema era una contaminación que no querían detectar. Su amargura, un veneno que no querían beber. Se vio obligada a vender la casa por menos de su valor solo para escapar de la deuda. Se mudó a un pequeño y lúgubre complejo de apartamentos junto a la autopista. El rugido constante del tráfico, un recordatorio burlón de los aviones que solía volar. Su espiral descendente continuó. Ella aceptó un trabajo como cajera en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas para poder llegar a fin de mes. La ironía era corrosiva. Ella, que una vez tuvo el poder de conceder o de negar el paso a los cielos, ahora escaneaba billetes de lotería y bolsas de patatas fritas para camioneros cansados y trabajadores del turno de noche. El uniforme era un polo de poliéster barato que siempre daba demasiado calor. Su etiqueta con el nombre solo decía Karen. Una noche, aproximadamente un año después del incidente, una joven negra se acercó a su caja registradora para comprar una botella de agua y un paquete de chicles.
Tenía los ojos brillantes, vestía una sudadera universitaria y pagó con tarjeta de débito. Cuando Karen le entregó el cambio, la joven sonrió amablemente y le dijo, «Que tengas una buena noche». En esa interacción simple y educada, Karen vio el fantasma de Amara Jones. Ella vio la persona que podría haber sido si simplemente hubiera escaneado el billete, ofreció una sonrisa profesional y dijo, «Disfrute de su vuelo». Ella se sintió abrumada por el peso aplastante de sus propias decisiones. La burla, la acusación, el desgarro del billete. Todo se había sentido tan poderoso en el momento. Una afirmación justa de su lugar en el mundo. Ahora ella lo vio tal como era. Un acto patético y desesperado de una persona profundamente infeliz. Y le había costado todo. Su casa, su carrera, sus amigos, su orgullo. De pie bajo las luces fluorescentes parpadeantes de la tienda de conveniencia, con olor a café rancio y desinfectante. Karen Miller finalmente entendió el verdadero significado del karma. No fue una retribución dramática ni feroz. Fue la consecuencia lenta, agotadora e ineludible de vivir con la persona que habías elegido ser. Ella había arrebatado el billete hacia el sueño de una joven y al hacerlo había destrozado el billete hacia su propia vida. Y no había nadie a quien llamar, nadie que lo arreglara, nadie a quien culpar excepto a ella misma. Esa es la increíble historia de cómo un solo acto de prejuicio en la puerta de un aeropuerto desencadenó una reacción en cadena que alcanzó los niveles más altos del poder corporativo. Es un poderoso recordatorio de que el mundo es más pequeño de lo que piensas y nunca sabes con quién estás tratando. Amara Jones estaba en camino a la grandeza y la intolerancia de una persona no iba a interponerse en su camino, especialmente cuando tenía a una madre poderosa e inteligente como Brenda de su lado. Karen Miller aprendió por las malas que la autoridad de un uniforme no es nada comparada con la autoridad del carácter y que el karma, especialmente en nuestro mundo interconectado, puede ser devastadoramente rápido y brutalmente eficiente. Si esta historia de justicia y consecuencias te resonó, y crees que todos merecen ser tratados con dignidad y respeto, tómate un momento para presionar el botón me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para conocer más historias reales de drama, justicia y karma de la vida real.